La selección argentina se enfrenta a la selección de Marruecos en la gran final del Mundial Sub-20, así que bienvenidos a mi predicción, análisis y datos de este tremendo partidazo. Comencemos hablando de que el duelo se disputa este día domingo a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, Colombia y Perú, 7 hora local de Chile, 8 hora de Argentina, 1 de la mañana y el día lunes, hora de Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Bien, vamos a ver cómo llega cada equipo. En el caso de la selección africana, fue el ganador de su grupo, que por cierto fue el de la muerte, ya que terminó venciendo a la selección de Brasil y también a la selección española. Para el tercer partido, la selección de Marruecos prácticamente mandó a los suplentes. Fue un equipo bastante cambiado, dejando casi a nadie de los titulares. En este partido no estuvo jugando Yassir Sawiry, ni Yassim, tampoco estuvo el arquero Martí. O sea, prácticamente era un equipo totalmente cambiado, que por cierto en el torneo los marroquíes han tenido bastante rodaje, siendo que han jugado casi todos los futbolistas del plantel, incluso el tercer arquero que terminó entrando para la tanda de penaltis en el partido ante Francia. Aunque me adelanto, ya que bueno, Marruecos en octavos terminó venciendo a Corea del Sur, en cuartos eliminó a la selección de Estados Unidos y ahora sí, en semifinales termina eliminando a la selección francesa en un partido que le costó un poco más. Una selección de Marruecos que hasta ahora ha demostrado ser bastante enérgica y que no toma la posesión de la pelota. Todo lo contrario, Marruecos por lo general en todo el torneo tuvo aproximadamente el, digamos, 30-40% de la posesión, no jugándote tanto a incomodarte, sino a presionarte, buscar los errores y salir en velocidad. Y es que tú ves estas dos locomotoras que tiene Marruecos por la banda, este chico Yassin, poco complicado el nombre, y también el de Mamá, son dos tipos muy rápidos y después asisten a Yassir Sawiry, que la verdad que ha jugado muy bien este torneo. Uno de los que mejor presente ha tenido con esta selección sub-20 del equipo marroquí. Un equipo, digamos, muy inteligente para jugar, pero hay otro que también lo hace espectacular, y es la selección argentina. El mejor equipo del torneo, al menos 100 resultados. Y es que Argentina es un equipo lindísimo. Ganó los 6 partidos que disputó. 3-1 Cuba, goleó a la selección de Australia, 1-0 Italia, goleó a la selección de Nigeria, 2-0 a México y después el 1-0 ante la selección de Colombia. Para Argentina, tan solo 2 goles recibidos. Cabe destacar que estos dos fueron en la fase de grupos, uno con error de Santino Barbi, otro un poco más polémico, y después los últimos 4 partidos disputados por la albiceleste fue partidos a 0. No le encajaron goles a esta selección argentina, que aparte Barbi también mejoró. Tuvo mucha más salida, tuvo más actuaciones importantes, la defensa se lució totalmente, Gorosito y Soler por las bandas son una cosa espectacular, y es que Argentina viene como locomotora, 6 partidos disputados, 6 partidos ganados, apenas 2 goles recibidos, 15 goles anotados, sin duda el mejor equipo del torneo, y en el sudamericano lo habían mostrado, y esperemos que esta vez no se le queme la papa en el horno, o bueno, creo que es el pastel, pero bueno, ustedes entienden. Y por cierto, antes de pasar a la parte donde hablamos de cómo juega cada equipo, yo te quiero hablar de un lugar que te puede sacar de misio, como vulgarmente lo dicen. Y es con mis amigos de OneEdge, BET. Acá en la pantalla ya lo viste, rapidito nomás. Un lugar donde con mi código, ya sabes, el nombrecito de este canal, ViveFood, puedes tener grandes sorpresas y así también estás apoyando directamente este canal. Así que ve, si quieres, con responsabilidad a jugar y divertirte. Pero bien, pasemos a hablar, por supuesto que sí, de lo que será cómo juega cada uno de estos equipos. En el caso de la selección de Marruecos, suele utilizar un 4-2-3-1. Un sistema que es bastante similar al 4-3-3, solamente que en este, el futbolista que queda un poco más como el enganche del equipo, normalmente ha sido Sadat, que es el que tiene que asistir y generarle espacios, sobre todo a Mamá y bueno, a Yassin.
finalmente también para que la pelota termine pasando por Yacir Sabiri, que es el 9 y el goleador del equipo, aunque la estrella y el que mejor ha tenido performance hasta ahora es este chico Yesin Yacine, que ha jugado tanto por banda derecha como por banda izquierda. Creo que se acomoda bastante bien en cualquiera de las dos. Es más, creo que los partidos de la fase de grupos los terminaba jugando desde esa banda. Un futbolista que algunos lo han catalogado como similar a Lamine Yamal por el estilo de fútbol. Rápido, explosivo, bueno con las piernas, rápido con el pase también, tira buenos centros y se puede acomodar para el gol. Futbolista que Argentina tiene que tener muy mapeado si es que no quiere, por supuesto, que lo terminen acomodando. Y es que esta selección de Marruecos entiende cómo puede jugar. Es un equipo que no te mete demasiada gente en el fondo, pero que a raíz de tener dos recuperadores, como el caso de Bayer y de Khelaifi, terminan apoyando bastante a la defensa para que Marruecos, soltándole la pelota al equipo contrario, pueda desacomodarte con velocidad por las bandas, ya sea con los laterales o con los extremos, que son los más responsables de generar gol y perjudicar al equipo rival en este equipo. Una selección de Marruecos explosiva, rápida y que aparte combina dos cosas: tener la potencia que normalmente tienen los equipos africanos con la técnica. Ha sido, digamos, las características que han llevado a este equipo marroquí hasta la gran final. En el caso de la selección argentina, el equipo de presente, bueno, es un equipo que ha ido cambiando la forma de jugar. Pasaron de ser un 4-3-3 a un 4-2-3-1 y en los últimos dos partidos terminaron colocando un 5-4-1. Más que nada para poder incluir a Villalba en la zona de los centrales. Villalba, que ha sido un central bastante adelantado y que aparte juega con un pase de balón espléndido. Esa zona argentina de colocarte 5 en el fondo lo ayudó bastante para que no tenga tantas complicaciones en eliminar a la selección cafetera y a la selección Metza. Aunque bueno, Colombia en algunos ratos le hizo pasar malos momentos, por supuesto, a Argentina. Pero sacando ello, la albiceleste se ha vuelto un equipo muy fuerte. Santino Barbi, cuando le tocó aparecer, lo hizo bastante bien. Y creo que cada vez se hacen mucho, pero mucho más sólidos en puerta defensiva. El mediocampo suele estar Valentín Acuña, Milton Delgado, Prestiani, que la está rompiendo. Y el último partido jugó Ian Zubiabre, aunque el titular suele ser Maher Carrizo, que seguramente vuelve para este partido, ya que en el anterior, por la tarjeta roja, no lo pudo disputar. Ahora sí, por tarjeta no se queda nadie fuera de la final, ni en Marruecos, ni en la selección argentina, así que seguramente veremos un espectáculo seguramente muy, pero que muy lindo. El 9 de este equipo de Argentina ha sido Alejo Zarco, pero cuando sale él, entra Silvetti. Es más, en el último partido Zarco no salió, e igual entró Silvetti, para jugar más como un enganche o inclusive por momentos como un extremo por la banda derecha. Un Silvetti que tiene una salida muy interesante y que aprovecha bien justamente los pases largos, siendo Villalba en gran parte de los enfrentamientos su asistidor. Un Silvetti que conecta y que sabe terminar jugadas. Prestiani es una locomotora por la banda y un futbolista con muchísimo talento. Y Alejo Zarco, que aparte ha anotado 4 goles en el torneo, más allá de los goles, es un futbolista similar a Julián Álvarez, que te aporta desde la recuperación. Ustedes pónganse a ver los partidos de Argentina. Zarco baja muchísimo a la mitad del campo para recuperar la pelota y de esta forma termina ayudando al oxígeno del mediocampo argentino, que nuevamente le pasa el balón a los extremos y termina alimentando a Zarco, o en todo caso al que termina entrando, que es Silvetti, que hace una función similar a la que hace el Toro Martínez, más de finalizador, más de concretar jugadas y más de tener ese remate de larga distancia que por ahí, por ejemplo, puede que no tenga tanto Zarco. Creo que esta dupla entre Zarco y Silvetti es bastante similar a la que vemos en la selección mayor entre Julián Álvarez y el Toro Martínez. Yo creo que Argentina es un equipo muy estructurado en cada una de sus zonas y que defensivamente se le ha visto mucho más fuerte. Pero vamos a ver cómo se va a desarrollar el partido. Y sí, la predicción final del tío Vivefoot es que el enfrentamiento será como uno lo espera, con Marruecos esperando, con Marruecos un poco más atrás y tratando de buscar en salida, de romper espacios en que Yacir Sabiri, en el que Yesin, en que estos futbolistas puedan romper los bloques y tratar de buscar las redes del arquero Santino Barbi, que puede pasar, por supuesto que sí. Es más, dudaría que no pase con la capacidad que ha mostrado Marruecos en todo el torneo.
Ahora, yo creo que Argentina también se va a defender bastante bien, y es un equipo que por el mediocampo te domina bastante. Yo diría que va a ser un partido extremadamente parejo, con Argentina tomando la posesión de la pelota y tratando de enfrascarse mucho más en el juego, y con Marruecos evidentemente esperando un poco más. Yo creo que lo que puede perjudicar a Argentina es que en sus últimos 2 partidos también trató de esperar más, pero es un equipo que sabe jugar con la pelota, y es un equipo que también sabe soltártela. Y yo creo que Presente es un técnico que ya ha agarrado experiencia, que es bastante inteligente, y creo que una de las cosas que va a hacer es por momento también dárselo un poquito más a los marroquíes, que por cierto no están tan acostumbrados, y a raíz de eso ganar los espacios, cortarle el juego, y por supuesto Argentina ser un equipo mucho más atrevido. Así que yo voy con la victoria del conjunto albiceleste. Le veo más recursos a la selección argentina, le veo mejor banca de suplentes y sobre todo un equipo que conecta mejor en la mitad del campo, ya que por Marruecos la pelota suele soltarse mucho más rápido y a raíz de eso conseguir sus oportunidades. Si Argentina no cae en los errores que le pasó a Francia, que le pasó a Corea o que le pasó a Estados Unidos, yo creo de que va a poder dominar mucho más el juego, y un equipo experimentado como el albiceleste es siempre complicado. Y bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado y por supuesto mandar un saludo a los miembros del canal Yuki Terugasai y Universo Taekwondo. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Déjame tu score en los comentarios.